Ahora hablaremos sobre dos dimensiones específicas de la desigualdad en México. La primera de ellas será sobre la desigualdad regional y la segunda será sobre la desigualdad de género, la diferencia que hay entre hombres y mujeres en el país. En esta primera sección hablaremos entonces de la desigualdad regional. México es un país enormemente desigual y muy heterogéneo. No solo, como ya hemos hablado en otras secciones, sobre diferencias al interior del propio país, diferencias entre lo que ganan unos y ganan otros en los niveles y estándares de vida de unos y otros. Ahora hablaremos de esa dimensión específica de la desigualdad, que es la dimensión regional. Hace algunos años, un economista brasileño, Edmar L. Bacha, escribió un ensayo sobre su país, Brasil, que tituló Belindia, porque decía que había regiones en su país que eran tan ricas como Bélgica y tan pobres, otras tan pobres como la India. En México es más o menos parecido. En México tenemos regiones tan ricas como Bélgica y tan pobres como la India. Hay zonas incluso del país que muestran esta desigualdad de manera incluso a un nivel mucho más estrecho. Por ejemplo, si uno va a un lugar como Santa Fe, es posible encontrar en esa zona de edificios muy elevados regiones tan ricas como en Dubái y otras zonas muy pobres como Haití. Dubaití le he llamado. Esta región a veces solo se encuentra dividida por un muro en algunos casos o por una barranca. Pero esas son las dimensiones distintas de la desigualdad que podemos encontrar en el país. Pero quizá una de las dimensiones más persistentes de la desigualdad que tenemos en el país es la regional. Desde hace muchos años, el país se puede dividir entre zonas relativamente ricas y zonas muy pobres. En particular, la zona centro del país, la Ciudad de México, por ejemplo, así como algunas partes de la frontera norte, son zonas relativamente ricas. Cuando un visitante al país viene y solo viaja al aeropuerto de la Ciudad de México y se desplaza en zonas como Polanco o la colonia Roma Condesa, puede imaginarse que el país es bastante rico. Sin embargo, cuando alguien más viaja hacia las zonas rurales del sur del país, hacia las zonas desérticas de ciertas zonas del norte del país también, puede imaginarse un país tremendamente pobre. Esa es la desigualdad regional que caracteriza al país. A un nivel relativamente más agregado podemos hablar de la desigualdad que existe entre los estados. Básicamente podemos pensar que hay dos grandes regiones en el país. La zona centro y norte, que es la zona relativamente rica, una zona que además se ha beneficiado enormemente en los últimos años de una dimensión que no se hubiera contemplado fácilmente, que tendría un impacto regional importante, como es el Tratado de Libre Comercio. Y otra zona, la zona sur-sureste del país, una zona que se ha mantenido empobrecida desde hace muchos años y que en los últimos años, también como resultado del Acuerdo de Libre Comercio de manera indirecta, no como culpa de esto, sino simplemente como una consecuencia indeseada de este acuerdo, las brechas entre estas regiones se han aumentado. Tenemos entonces que en la Ciudad de México, las zonas fronterizas, son zonas relativamente ricas. Incluso cuando tomamos los promedios de la Ciudad de México, que ya en sí misma incorpora dimensiones muy distintas de niveles de ingreso y bienestar, podemos encontrar que el ingreso per cápita en la Ciudad de México es varias veces más elevado que el ingreso per cápita, no solo que el resto del país, que el promedio nacional, sino muy en particular con respecto a las zonas más pobres del país, la zona sur-sureste del país. Esta zona sur-sureste del país incorpora una diversidad de estados, pero básicamente también incorpora a los tres estados más pobres del país: Chiapas, Guerrero y Oaxaca. Estas tres entidades, el sur del país, además tienen una característica muy particular, que también es otra de las dimensiones de la desigualdad. Son entidades que tienen un alto porcentaje de población de origen indígena. Esto implica entonces que la desigualdad regional en México, la desigualdad entre el sur pobre, campesino, rural, y un norte más industrializado, y un centro también más vinculado al resto del mundo, es una desigualdad que no solo es regional, sino también es racial. Esta situación ha sido muy persistente en los últimos años. Las primeras cifras que tenemos hablan, por ejemplo, de ingresos que tenemos a principios del siglo XX. Ya mostraban una diferencia muy importante entre los niveles de desarrollo de unas regiones y otras. Estas se fueron acentuando en los primeros años del siglo XX, hasta más o menos 1940-1950. De 1950 a 1980 hubo un cierto proceso de convergencia regional. Un proceso de convergencia regional que permitió que los estados más pobres del país crecieran relativamente más rápido y que de alguna manera redujeran la brecha de desarrollo que había entre esta zona del sur del país y la zona centro y norte del mismo. Sin embargo, como decía antes, a partir de los 80, con la apertura comercial, con el Tratado de Libre Comercio posteriormente en los 90, se dio lugar a un nuevo incremento en la desigualdad regional. Esto es el resultado, como decía antes, indeseado, imprevisible por otro lado, de un acuerdo de libre comercio que favorecía de manera específica a estas zonas del país que ya estaban más desarrolladas, por dos razones muy distintas. La primera, una cuestión estrictamente geográfica.
Evidentemente los estados fronterizos tenían una ventaja con respecto a los estados del sur del país. Estaban más cerca, los costos de transporte son más baratos. Sin embargo, no es la única razón. La otra razón es que al ser ya estados más desarrollados, entidades más desarrolladas, con mejores niveles de educación, con mejores niveles de infraestructura, eran estados y entidades que podían beneficiarse entonces de una apertura comercial, estaban más preparados para enfrentarse a la competencia, estaban más preparados para poder ofrecer mejores productos a precios más baratos, más accesibles para el resto del mundo. Así pues, con la apertura comercial, los estados del norte del país y el centro del país, en particular entidades como Querétaro, Aguascalientes, se beneficiaron de este acuerdo de libre comercio y empezaron a desarrollarse centros manufactureros muy importantes que incrementaron sus exportaciones de manera significativa, pudieron exportar más productos y pudieron entonces aumentar sus niveles de bienestar. El sur-sureste del país, y en particular las tres entidades del sur, las tres entidades más pobres, por el contrario, no pudieron beneficiarse del acuerdo de libre comercio. Al no contar con una infraestructura apropiada, al no contar con niveles de educación apropiados, estas entidades del sur-sureste del país se vieron rezagadas. No necesariamente perdieron en términos absolutos, pero sí perdieron en términos relativos. En estos últimos años, en estas últimas décadas, de hecho, la brecha regional entre el sur y el norte se ha ampliado. Esto explica algunas cosas, por ejemplo, los patrones de migración. Esto explica, por ejemplo, que los nuevos migrantes mexicanos a Estados Unidos provengan ahora fundamentalmente de estas zonas del país, estas zonas del sur-sureste del país, contrario a lo que tradicionalmente había venido ocurriendo cuando provenían más bien de las zonas más del centro. Así pues, la brecha entre el sur y el norte se ha seguido ampliando. Y esto es cierto en múltiples dimensiones. Por ejemplo, ya mencionaba el ingreso per cápita. El ingreso per cápita en la Ciudad de México es varias veces más alto que el ingreso per cápita en el sur del país. Pero no solo es en términos del ingreso, es evidentemente en muchas otras dimensiones. Es cierto esto, por ejemplo, en todas las dimensiones sociales y las características de la vivienda. La información que se presenta anexa muestra, por ejemplo, las diferencias enormes en cobertura, en acceso a la educación, niveles educativos, ya no digamos en los más básicos, en acceso a niveles de educación superior, universitaria, pero también en características como los hogares, qué porcentaje de hogares tiene acceso a luz, agua, drenaje, etc. En todas estas dimensiones el sur-sureste del país está muy rezagado respecto al promedio nacional y muy rezagado respecto al norte y el centro del país, que son las zonas más ricas de México. Así pues, la desigualdad regional es una de las características más importantes del país, una característica muy persistente y en la que hemos hecho muy poco para abatirla. Es sorprendente esto considerando que se trata de un país federal, un país en donde supuestamente el arreglo que tenemos debería ser uno en el que los estados deberían ayudarse unos a otros de alguna manera y la federación debería ser el garante precisamente de este proceso. Debería pensarse, además, debido a los libres flujos de movilidad, tanto del trabajo como del capital, que esperar observar una convergencia más rápida de lo que hemos visto en los últimos años. Esto último no ha ocurrido y no ha ocurrido quizá por la ausencia de una política deliberada de promoción del desarrollo regional equilibrado y balanceado. Tener unas regiones tan pobres como las que tenemos nosotros hoy en día y unas regiones tan ricas como las que también tenemos, no es sino el resultado de una ausencia de políticas públicas que ayuden a reducir esta desigualdad. Combatir la desigualdad regional no es necesariamente algo fácil, depende de muchos factores, depende, como decíamos antes, de factores geográficos, de la dotación, de la capacidad de producir en algunas de estas regiones. Algunas de estas regiones son muy abundantes en recursos naturales y eso lo hace aún más sorprendente. Regiones como Chiapas, por ejemplo, son abundantes en recursos naturales que además proveen de energía al resto del país. Regiones como Tabasco, por ejemplo, son productoras de petróleo y generadoras de ingresos muy significativos para toda la nación. Y a pesar de ello, todos estos estados del país se encuentran dentro de los estados rezagados. Y eso tiene que ver con que la distribución de los recursos de la federación hacia los estados no necesariamente ha seguido un esquema que busque reducir las desigualdades. En lugar de invertir más en las zonas menos desarrolladas, buena parte de la inversión pública, por ejemplo, se ha tendido a concentrar en la zona centro y en las zonas norte del país. Por ejemplo, los grandes programas de irrigación que se hicieron en el siglo XX tendieron a favorecer enormemente a otras zonas del país ya relativamente ricas. El sur-sureste del país, por el contrario, sigue siendo dependiendo de la agricultura temporal, por ejemplo, de la economía de subsistencia, con muy pocos caminos, con muy pocas comunicaciones, que hacen que incluso zonas que están relativamente cerca sea muy difícil acceder a ellas o que tome demasiado tiempo. No es sino hasta recientemente, quizá en parte como resultado de lo ocurrido en los 90, en particular con el levantamiento zapatista en el 94, que mucha gente se dio cuenta en el país
de las enormes desigualdades y las carencias que vivía la población indígena. A partir de entonces hubo una multitud de programas sociales y de recursos dirigidos a estas zonas del país. Ahora tenemos una serie de programas, muchísimos recursos se han canalizado a estas zonas en programas sociales y en otros programas de infraestructura. A pesar de ello, no es evidente que han funcionado como uno esperaría. Las brechas siguen estando ahí. Y como decía antes, de entonces a la fecha, es incluso probable que éstas se hayan aumentado en algunas dimensiones. De hecho, así ha ocurrido, por ejemplo. Por ejemplo, si bien se ha avanzado en algunas otras áreas con la cobertura de programas sociales como oportunidades, que ha logrado abatir, por ejemplo, los niveles de mortalidad infantil, materno-infantil, la existencia de cierto tipo de enfermedades, aún ahora sigue siendo cierto que el sur-sureste del país está muy rezagado. Entonces tenemos que zonas del país con un nivel de desarrollo humano muy elevado. Por ejemplo, tenemos municipios en el país con niveles de desarrollo humano similares a los de los países más desarrollados en el mundo. Por ejemplo, Benito Juárez, algunos municipios en Nuevo León, tienen niveles de desarrollo similares a países escandinavos. Por el contrario, tenemos una serie de municipios, muchos de ellos en el sur del país, con niveles de desarrollo humano similares a los países más pobres del mundo. Esto evidentemente no es un resultado inevitable. Como hemos discutido en otras partes, hay una serie de políticas públicas que pueden estar dirigidas a combatir la desigualdad. En particular, la desigualdad regional se puede combatir, como decíamos antes, con un esquema de redistribución de los recursos, en donde los estados ricos puedan contribuir más, puedan ayudar a los estados más pobres. Esa es justo la idea de un sistema federal. Pero eso implica un cuidadoso proceso de desarrollo, un cuidadoso proceso de planeación, una cuidadosa definición de qué es lo que se requiere en esa zona del país. Una de las cosas que necesitamos sin duda es mejor y mayor infraestructura. Mayor infraestructura en las escuelas públicas, mayores recursos destinados a ayudar a reducir las brechas regionales muy enormes que existen hoy en día. La disparidad en años de educación entre el sur y el norte del país sigue siendo muy elevada. Esto se puede compensar, por ejemplo, si se destinaran mayores recursos de los sistemas de educación pública al sur-sureste del país. Estos estados además requieren, por su propia condición y naturaleza, más recursos simplemente por el hecho de que en estas zonas prevalece la población de habla indígena. Necesitamos mayor educación bilingüe, lo cual también implica mayores recursos. El censo educativo que recientemente se levantó en el país mostró estas carencias enormes que tiene el sur del país. En general, lo que se sabe es que en el interior del país las escuelas públicas tienen unas enormes carencias físicas. Hay carencia de acceso a baños, carencia de acceso a drenaje, carencia de infraestructura eléctrica. Muchas de ellas no pueden por lo mismo tener acceso a computación, ya no digamos a internet. Pero el grueso de estas se encuentran en el sur-sureste del país. Así como el grueso de los municipios del país con el menor nivel de desarrollo humano están en el sur-sureste del país, así encontramos que en cualquier indicador la desigualdad es enorme. Esto, como decía antes, no es inevitable, es simplemente el resultado de un patrón de desarrollo que no ha atendido las desigualdades y las inequidades regionales. Esto puede compensarse si en el futuro podemos dedicar mayores recursos, si podemos hacer que el sistema federal, un sistema federal que no necesariamente ha tendido a reducir estas brechas, cambie el destino de los recursos. Por ejemplo, a muchos de los programas sociales que hoy tenemos, muchos de los programas de infraestructura que hoy tenemos, en lugar de combatir la desigualdad, promueven la desigualdad. Esto lo hacen porque parten de una lógica equivocada, parten de la lógica de que debe dársele más a quienes más contribuyen. Si un Estado pone más recursos, debe dársele más recursos por parte de la Federación. Esta idea justo hace lo contrario de lo que debería hacerse. Darle más recursos a un Estado relativamente rico no hace sino perpetuar y exacerbar la desigualdad. Hay estados en el sur del país que por su propia pobreza pues carecen de recursos y por lo tanto no pueden aportar en este tipo de proyectos de coparticipación con la Federación. Entonces necesitamos replantear toda la política fiscal precisamente, una política fiscal que busque, como debería ser, el objetivo de redistribuir, reducir las inequidades y las disparidades regionales. Y esto es cierto en todas las dimensiones. Hablé de educación, pero también podríamos hablar de salud. Educación, salud, infraestructura, puertos, aeropuertos, carreteras. Todos esos sistemas de comunicación ayudarán eventualmente a que el sur-sureste del país se encuentre en mejores condiciones y que incluso en un contexto de competencia tan fuerte como lo es el que existe en el marco del Tratado de Libre Comercio, puedan entonces competir, participar y beneficiarse y así reducir paulatinamente las brechas que separan al sur del norte y del centro del país. Espero que este tema, que se ha apenas planteado un esbozo de los principales temas de la desigualdad regional, permita empezar a pensar de manera distinta al país. El país muchas veces se piensa como la Ciudad de México, una visión centralista. Otros perciben al país como si fuera solo la zona norte del país,
Muchos norteamericanos, por ejemplo, solo conocen la frontera del país. Piensan que eso es México y por eso lo dibujan, como un país desértico, caracterizado por como lo tienden a caricaturizar. Sin embargo, el país es muy heterogéneo en todas estas dimensiones, heterogéneo en su nivel de desarrollo, en su dotación de factores, y eso es lo que deberíamos explotar para bien y reducir las desigualdades que hoy caracterizan al país. Esperamos que esta breve cápsula, estos breves comentarios sobre estos temas, den inicio a una preocupación central sobre un tema que me parece es crucial en el desarrollo del país, las inequidades regionales. Si no logramos reducir las desigualdades regionales, difícilmente podremos seguir avanzando como país. Y esto se debe a que el centro del país simplemente no puede seguir creciendo a tasas más aceleradas, mientras que el sur del país, precisamente por ser pobre, tiene un potencial de crecimiento muy amplio. Quizá deberíamos explotar esto y esto permitiría que el país en su conjunto creciese más rápido de lo que ha venido haciéndolo en las últimas 3 décadas. Así pues, el tema de la desigualdad regional me parece crucial y es importante tenerlo presente siempre en estas discusiones. Si no lo consideramos así, si pensamos que el desarrollo regional puede seguirse dando de la manera como ha venido ocurriendo, de manera inercial, pues simplemente seguiremos perpetuando estas desigualdades. Peor aún, es posible que esta desigualdad tienda a exacerbarse si seguimos contribuyendo con programas, diseñando programas que no necesariamente atienden estas disparidades ni que pretendan resolverlas. Esperemos pues que esta breve introducción a este tema dé paso a una mayor discusión sobre el tema de la desigualdad regional en el país. Muchas gracias.